Buenos días a todos. Estamos agradecidos con el Señor de estar con ustedes, entre ustedes. Y como decía el pastor Daniel, es un buen tema para compartir qué significa ser cabeza de mi hogar. Y vamos a tratar de darle respuesta a esta pregunta, que ya de entrada es una pregunta que nos desafía, es una pregunta que nos lleva a un sentido. Yo voy a estar repitiendo la misma pregunta como si fuera una frase repetitiva, un estribillo que se repite varias veces, y con esta frase o esta pregunta, ¿qué significa ser cabeza de mi hogar?, estaremos dando algunas respuestas. Obviamente lo que vamos a estar compartiendo pues son responsabilidades que todos ya conocemos. No hay nada escondido porque la Biblia lo revela todo. Ahí en la Biblia encontramos todo lo que Dios pretende que nosotros, sus hijos, su pueblo, sepamos acerca de Él, acerca de la obra de Jesucristo y de su Espíritu Santo. Lo dejó claramente revelado en su palabra. Y vamos a tratar en esta mañana, en esta primera conferencia que yo voy a dar con ustedes, de dar algunas respuestas a la pregunta: ¿qué significa ser cabeza de mi hogar? Y quiero invitarle a que oremos juntos para que el Señor ministre nuestro corazón, para que Él nos hable y que podamos ser adiestrados, entrenados con su palabra. Él siempre nos habla al corazón, porque así es Dios. Dios es Padre y como Padre nos habla al corazón a sus hijos. Así que vamos a orar y vamos a pedir que Él hable a nuestro corazón. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Y tú nos has convocado en esta mañana, en este día, con un propósito, Señor, y el anhelo de nuestro corazón es que cumplas ese propósito en nuestro corazón. Así eres tú, Señor, eres Dios de propósitos, y nosotros estamos aquí con el deseo profundo en nuestro corazón de aprender de ti, para que podamos cada día agradarte en todo lo que hacemos y cumplir así, Señor, con el propósito por el cual tú nos has hecho tus hijos y tu pueblo. Háblanos al corazón, Señor, que tú has preparado ya como el terreno para que tú deposites la preciosa semilla en nuestro corazón. Abrimos nuestro entendimiento y pedimos que nos des sabiduría e inteligencia espiritual para discernir, entender y aplicar tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede darle un aplauso de alabanza al Señor? Él es bueno. Él es bueno. Él es Jesús. Y cuando el pastor Daniel me hizo saber el tema que estaríamos tratando, pues inmediatamente empecé a meditar, a preguntarle al Señor, hacerme yo mismo esta pregunta. Y Dios habló a mi corazón y me dijo: mira, hay un clamor que sale de mi corazón, un clamor que sale del corazón de Dios, pero que también es un clamor que sale del corazón de una esposa, pero también es un clamor que sale del corazón de los hijos. Y es un clamor que cada vez, con el correr de los días, meses y años, cada vez está tomando más fuerza, se oye con más fuerza en los hogares cristianos. Y ese clamor está en la segunda parte de Proverbios 26, que dice: pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Conforme pasan los días, los meses y los años, y en el tiempo en que nos involucramos con las familias de la congregación, yo escucho cada vez más y más este clamor: un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Así que
respondiendo a esta pregunta, ¿qué significa ser cabeza de mi hogar? Yo encuentro una respuesta aquí, que es una de las varias respuestas que voy a dar. Y yo encontré que ser cabeza de mi hogar significa ser bendición y no maldición. En el Salmo 127, si me acompaña ahí a verlo, en el Salmo 127, versículos del 3 al 5, dice la Biblia: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Una herencia pues es el patrimonio que nos es legado o que alguien nos da. Y dice aquí que los hijos son una herencia y no son cualquier herencia, porque son una herencia que Dios nos da. Por eso es que en la segunda parte del versículo 3 dice: no solamente es una herencia, sino es cosa de estima el fruto del vientre. Versículo 4: como saetas o flechas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Versículo 5: bienaventurado el hombre o la mujer que llenó su aljaba de ellos. La aljaba era el estuche donde se guardaban las flechas, y esa aljaba está, o ese estuche está aludiendo al hogar. Entonces podemos leer: bienaventurado el hombre que llenó su hogar de ellos, de los hijos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Yo me encuentro en la Biblia que un buen número de narraciones nos dan ejemplos de padres que fueron bendición para sus hijos, y ellos en ese sentido, en el hecho de ver a los padres que son una bendición, ellos decidieron obedecer y hacer lo recto delante del Señor. Pero por el otro lado también me encuentro en la Biblia narraciones de ejemplos de padres que fueron maldición y sus hijos no obedecieron a Dios y no hicieron lo recto delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, entonces, dando la respuesta a la pregunta, ¿qué significa ser cabeza de mi hogar? La respuesta sería, para los que están anotando: yo como padre debo de ser una bendición y no una maldición. Así como lo establece claramente en el Salmo 127 que acabamos de leer, que fue escrito por Salomón. Dice, número 1, que los hijos son herencia o el patrimonio de Dios. Por lo tanto, debe de ser algo de gran estima para nosotros, algo de gran aprecio para nosotros como padres, y que son como unas saetas en las manos de un valiente, ¿sí? Como padres cristianos debemos ayudar a nuestros hijos para que den en el blanco exacto. En otras palabras, Dios puso a nuestros hijos en nuestras manos, y desde el momento en que ellos nacen somos responsables de su crianza, somos responsables de su formación. Y Dios, a los padres cristianos y a nadie más, nos hace responsables de lograr ese propósito santo: criar a nuestros hijos. Los padres debemos ocuparnos entonces de atender una serie de necesidades que surgen en la vida de nuestros hijos. Entre otras, somos responsables de atender primeramente sus necesidades económicas, físicas, emocionales, sus necesidades mentales, espirituales, sus necesidades intelectuales que ellos tienen, con el propósito de formar hombres o mujeres que por encima de todas las cosas amen, agraden y obedezcan a Dios y a sus padres en todo. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro objetivo, un objetivo que Dios pone en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que ninguno de ellos perezca. Como decía Jesús, que los que me diste, Señor, ninguno se vaya, ninguno se pierda. Es el mismo propósito que como padres tenemos, que ninguno de nuestros hijos se pierda, sino que ellos amen por encima de cualquier cosa, amen a Dios. Sin embargo, hay hijos que van en pos del fuego del infierno, porque a nosotros como padres nos falta el fuego del Espíritu Santo para criarlos. Y hace años yo tuve un libro que ya el mero título del libro ya es desafiante.
es un reto. El título del libro es Ser padres no es para cobardes. No sé cuántos estarán de acuerdo conmigo, pero es una realidad. Ser padres no es para cobardes, es para valientes. Y Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 4, habla a los padres de algo muy interesante. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: y ustedes padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Este término padres, en el sentido técnico de la palabra, no solamente se refiere a los varones, sino también se usa para aludir tanto a papá como a mamá que tienen hijos. Y yo me pregunté por qué Pablo le dijo a los padres en este versículo que no provocasen a ira a sus hijos. Y la respuesta nos la dan los comentaristas, que dicen que en muchos hogares, tanto hogares de inconversos, hogares de paganos, como en hogares judíos o de judíos creyentes, los padres estaban gobernando el hogar, la esposa y los hijos, los estaban gobernando con mucha rigidez, con mucha inflexibilidad, pero también a través de mucha autoridad, una autoridad dominante y controladora. Por eso es que el consejo de Pablo a los padres cristianos fue no provocar o dar lugar al enojo que puede llevar a la ira desenfrenada a nuestros hijos, sino más bien, les dice Pablo, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino más bien criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos? Levante la mano. La mayoría tenemos hijos. Les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos se vayan al infierno? Ninguno. Ninguno queremos que nuestros hijos se vayan al infierno. Por eso entonces la responsabilidad que Pablo nos deja aquí de la crianza es una gran responsabilidad que tenemos como padres, de criarlos, porque no es lo mismo engendrar que criar. Son dos cosas muy diferentes. La crianza significa amamantar, que esto lo hace obviamente la esposa, pero también la crianza significa alimentar, nutrir, pero además crianza también tiene que ver con educar y dar formación cristiana. Esta es una responsabilidad que los padres cristianos tenemos, darle a nuestros hijos formación cristiana con los fundamentos de la palabra de Dios, con el fin de que ellos aprendan a vivir una vida en el temor del Señor y haciendo la voluntad de Dios y la voluntad de los padres. Por lo tanto, entonces, damos respuesta nuevamente a la pregunta: ¿qué significa ser cabeza de mi hogar? Y la respuesta es criar a nuestros hijos. No solamente engendrarlos, sino criar a nuestros hijos. Lamentablemente, nos tocó vivir en medio de un mundo donde los consejos de Dios que están establecidos en su palabra se han venido a convertir para muchos padres cristianos en consejos religiosos, para algunos, para otros en consejos anticuados, y para algunos otros los consejos de la Biblia se han vuelto para ellos consejos obsoletos. Hay un proverbio que tiene mucho grado de verdad, y aunque no es la regla, se puede aplicar tanto para bendición como para maldición. Tal vez usted ha escuchado este proverbio que dice: tal el padre, tal el hijo. ¿Lo ha escuchado? O mejor conocido como de tal palo, tal astilla. ¿Sí ha escuchado el proverbio ese que dice de tal palo, tal astilla? Bueno, quiero insistir en esto, no es la regla, pero en muchos casos aplica justamente y especialmente en el tiempo en el que nos tocó vivir. En otras palabras, ¿quieres ver cómo será tu hijo? Bueno, pues basta solamente con analizar la vida del padre y entonces tendremos la respuesta, porque los hijos buscan tener el ejemplo de nosotros como los padres. ¿Quiere usted saber cómo será una niña dentro de 20 años? Bueno, basta solamente con ver la vida de mamá. Lo que sí es una realidad y es una verdad es que la influencia, que puede ser una influencia buena o puede ser una influencia mala
de los padres sobre los hijos es muy importante como para subestimarla o menospreciarla justamente en el tiempo en el que nos tocó vivir. ¿Por qué digo esto? Porque es lamentable que hoy nos encontremos con padres cristianos que han tenido en poco la importancia de ser un ejemplo adecuado para los hijos bajo el falso argumento. Estoy hablando de padres cristianos que han tenido en poco o han menospreciado la enseñanza bíblica bajo el falso argumento de decir: a mis hijos no les falta nada de comer. Y bueno, eso es una responsabilidad que tenemos. Qué bueno que no les falta nada que comer, pero eso no es todo. ¿O sí? Eso no es todo. Por lo tanto, entonces, la respuesta a la pregunta ¿qué significa ser cabeza de mi hogar? La respuesta sería ser un buen ejemplo, ejerciendo una buena influencia sobre nuestros hijos. Esa es otra respuesta. En otras palabras, debemos vivir en conformidad con lo que creemos. Y si usted cree en los principios establecidos en la Biblia que rigen la vida de los cristianos, pues entonces hay que vivir como dice la Biblia. No hay que vivir como nosotros suponemos que es lo mejor. Hay que vivir conforme a los lineamientos y al orden de Dios. Yo quiero que pensemos en lo siguiente. Si nuestra vida pasara por un escáner, así, un escáner espiritual, y examinara nuestras conductas y nos mostrara hacia dónde se conduce nuestra vida, escuche bien esto. Si ese escáner espiritual examina nuestra vida, nuestra conducta, nuestros pensamientos, y ese mismo escáner en esa pantalla nos muestra hacia dónde se conduce nuestra vida, escuche la pregunta: ¿estaríamos nosotros como padres complacidos hacia dónde se dirigen nuestros pasos? Voy un poco más allá. Si ese escáner ese escáner espiritual que pasa analizando nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestras acciones, la pregunta siguiente sería: ¿hacia dónde van nuestros hijos si ellos están creciendo y siguiendo nuestros pasos? ¿Irán hacia una meta segura? Porque el ejemplo que Jesús nos dejó, dice la Biblia que Él nos dejó ejemplo para que siguiésemos sus pisadas. Y si seguimos el ejemplo de Jesús, iremos a un lugar seguro. Pero estamos hablándole a los padres cristianos, que si seguimos el ejemplo de Jesús y nuestros hijos están siguiendo nuestros pasos, ¿irán a un lugar seguro? La respuesta es sí, pero ¿y si no fuera así? ¿Hacia dónde se conducen nuestros hijos? Mira este pensamiento que Dios puso en mi corazón. El pensamiento dice así: que tu ejemplo como padre sea de tal influencia sobre tus hijos que cuando ellos piensen en respeto, en cariño, en justicia, en integridad, que piensen en ti. Pero está el otro lado también. El pensamiento se puede aplicar al contrario. Nuestro ejemplo como padres puede ser también de tal influencia que cuando ellos piensen en odio, en repudio, en injusticia, en deshonestidad, pensarán en ti también o en mí. No sé usted, pero yo me he dado cuenta que hoy, en medio de esta sociedad a la que muchos han llamado una sociedad posmoderna, hay muchos que se sienten orgullosos de ser personas con una mente muy amplia, porque son libres de hacer con su vida lo que bien les parece. Pero en base a ese pensamiento que mucha gente tiene de ser una persona de mente muy abierta, yo me pregunto, ¿de qué le sirve a una persona, a un varón, tener una mente muy abierta si la tiene hueca y vacía? Porque no tiene los pensamientos de Dios en él. O lo que es lo mismo, ¿de qué le sirve a alguien tener un cerebro si no lo usa? Yo voy a mencionar a continuación 10 mentiras
que el mundo quiere que nuestros hijos crean con respecto al sexo y a la familia. Cuando yo las leí me impresionó bastante. Pero recuerde esto, son mentiras que el mundo que no conoce a Dios, quiere meterle en la mente y en el corazón a nuestros hijos, para que entonces ellos crean lo que el mundo cree o piensen como el mundo piensa. ¿Cómo piensa el mundo en la actualidad? Pues como el mundo está al revés, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, ¿verdad? Y el mundo quiere que nosotros como personas cristianas pensemos como piensa el mundo. Pero Pablo fue claro en Romanos capítulo 12 cuando dice que no nos amoldemos a la corriente de este mundo, que más bien renovemos nuestro entendimiento, ¿verdad? 10 mentiras que el mundo quiere que nuestros hijos crean con respecto al sexo y a la familia. ¿Quiere escucharlos? Muy bien. Número 1. El mundo le llama al divorcio incompatibilidad de carácter. ¿Por qué se está divorciando la gente del mundo? Dicen ellos, pues es que ya no somos compatibles en nuestro carácter, por lo tanto vamos a divorciarnos, cada quien por su lado. Pero les voy a decir una cosa, esa mentira se ha metido a la iglesia, porque el día de hoy también hay matrimonios, y lo pongo así entre comillas, matrimonios cristianos que se están divorciando porque ya no son compatibles en el carácter. Lo cual entonces nos hace suponer que lo que el mundo está pensando allá afuera se está metiendo dentro de la iglesia, y eso es peligroso ya, y es preocupante. Número 2, otra mentira que el mundo quiere que nuestros hijos crean respecto al sexo y a la familia. Número 2, al aborto lo llaman el derecho que tiene la mujer de decidir su reproducción. Ya lo llaman como un derecho. Y obviamente pues la gente que no conoce a Dios apela a ese derecho. Dice, no, yo soy libre, tengo mi derecho de decidir si el bebé nace o no nace. Así piensa el mundo. Número 3, a la fornicación que practican las parejas que viven sin estar legalmente casados le llaman unión libre, lo cual significa que, dicen ellos, el pensamiento del mundo es, no necesito hacer un pacto ante las leyes civiles y tampoco ante Dios. Con que nos amemos, pues vamos a vivir la vida conforme vayamos caminando en unión libre. Eso piensa el mundo. Número 4, al matrimonio igualitario lo llaman diversidad en el amor. Diversidad en el amor. Número 5, a los matrimonios entre personas del mismo sexo que adoptan hijos los llaman familias modernas sin prejuicios. Yo pregunto, ¿así es como el Señor ordenó que se formaría la familia? No, por supuesto es no, la respuesta es no. Porque según el diseño de Dios, la familia se forma entre Adán y Eva, o un hombre y una mujer que procrean hijos, ¿verdad? Pero el día de hoy, las familias modernas que no tienen prejuicios, ellos dicen, vamos a formar nuestra familia, un Adán con un Adán o una Eva con una Eva, que adoptan hijos, y aquí está nuestra familia y no tenemos prejuicio alguno. Sí. Número 6, ese es el pensamiento del mundo, que el mundo quiere que nuestros hijos crean respecto al sexo y a la familia. Por eso hay que tener mucho cuidado. Número 6, a los adolescentes que tienen sexo le llaman derecho a su sexualidad. A las jovencitas que resultan, número 7, a las jovencitas que resultan embarazadas las llaman falta de educación sexual por parte de los padres en la protección hacia la sexualidad. En otras palabras, ¿por qué salió embarazada la muchacha? Pues porque papá o mamá no le dieron una instrucción adecuada de protección, ¿verdad? Número 8, a la prostitución el mundo el día de hoy la llama servicio social. ¿Qué haces? Estoy dando un servicio social, ¿verdad? Número 9, al adulterio le llaman algo normal entre todos los hombres.
Y finalmente, número 10, escuchen esto es para todos los que somos cristianos, nacidos de nuevo y que hemos dado evidencia justamente de nuestro nuevo nacimiento. A los cristianos que proclamamos las verdades de Dios sobre el sexo y el diseño original de la familia, nos llaman intolerantes, religiosos, homofóbicos, ignorantes, anticuados y de mente muy cerrada. ¿Cuántos de estos cristianos hay aquí? Sí. No me importa que el mundo me llame anticuado, no importa que el mundo nos llame de mente muy cerrada. El compromiso que tenemos como padres cristianos es de proclamar las verdades que tienen que ver sobre el sexo y el diseño original de la familia, sin importar que nos llamen intolerantes. Ese es nuestro compromiso. Así que si esto no lo hacemos, entonces no va a venir luz a esta tierra que vive en tinieblas. Recuerde usted que el Señor nos dejó dos grandes responsabilidades a los cristianos cuando dijo: ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. ¿Sí? La pregunta es si en nuestro diario vivir como hijos de Dios estamos viviendo como la sal de la tierra y como la luz del mundo. ¿O somos cristianos, como nos predicaba el pastor Daniel, cristianos que no servimos para nada? Ahora, que la sociedad se conduzca así, una sociedad que no conoce al Señor, se conduzca de esa manera, se entiende, pero no se justifica. Pero que dentro de la iglesia se dé un ejemplo que no es bendición, sino maldición, eso sí no es justificable. Por eso la pregunta es desafiante: ¿qué significa ser cabeza de mi hogar? La respuesta sería proclamar las verdades de Dios establecidas en la palabra. Eso significa, entre muchas otras cosas, que estamos dándole respuesta a la pregunta. Así que nuestro ejemplo como padres, ¿es de bendición o es de maldición? Ser cabeza del hogar entonces significa también ser un buen ejemplo, ejerciendo una buena influencia. Yo no sé aquí, mis hermanos, pero en California, en muchos hogares, por supuesto que no son cristianos, el día de hoy es muy normal que tanto los padres como los hijos consuman drogas juntos, beban licor juntos y vean pornografía juntos. Eso allá en California es el pan de cada día. No sé cómo será acá. Bueno, le voy a contar una historia, y es una historia cruel que terminó en una tragedia y que sucedió hace un par de años allá en California. Dos hombres, un padre y su hijo, habían bebido juntos hasta el punto de llegar al máximo estado de embriaguez. Estaban completamente embriagados. El padre, de 43 años, estuvo a punto de lanzarse contra su hijo a golpes como resultado de una airada discusión que tuvieron padre e hijo. Y estuvo a punto de lanzarse contra su hijo a golpes, pero decidió sacar de sus ropas una pistola tipo revólver y retó a su hijo y le dijo: si eres tan valiente, atrévete a dispararme. Y le puso en su mano al hijo, le puso la pistola. El hijo, de tan solamente 20 años, recibe el arma que el padre puso en sus manos y estaba temblando con ella, y temblando la puso en la frente de su papá, y con todo el odio y el coraje contenido de muchos años, apretó el gatillo y mató a su padre. Al verlo tirado ahí en el suelo sin vida, puso el arma en su cabeza, apretó el gatillo y se quitó la vida. El mismo hijo. Este tipo de tragedias el día de hoy están sucediendo con más frecuencia, no solamente en California, sino en casi la mayoría de los Estados Unidos. Esta historia tan cruda es solamente una entre muchas que nos pueden mostrar que ya se ha hecho tan común en esta sociedad, que se precia de ser una sociedad de mente muy amplia.
Y dice, no, no pasa nada. Incluso la gente en los Estados Unidos, a tanto asesinato ya lo han hecho algo muy normal, ya les parece muy normal. Pero ya dije, todos aquellos que se precian de tener una mente muy abierta, ¿de qué les sirve si tienen una mente hueca y vacía con un cerebro que no usan? Y si lo usan mal. Y todo esto se debe en muchos casos a que los padres estamos dejando de ser un buen ejemplo y un modelo para nuestros hijos. Pero para los padres cristianos, mis hermanos, cristianos nacidos de Dios, que creemos que Dios es el autor y el fundador de la familia, dice la Biblia que Él nos dejó la palabra profética más segura, que nos hace bien estar atentos a ella como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Mis hermanos, estamos viviendo en medio de un mundo lleno de tinieblas. ¿No le parece así? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Encontraremos en la Biblia principios y mandamientos o instrucciones y ejemplos que nos ayudan a saber cuál es la forma correcta de guiar a la familia, ¿sí o no? Sí. Ahí en la Biblia encontramos todo. Encontramos personajes que fueron hombres comunes y corrientes como nosotros, sin características extraordinarias o fuera de lo normal, que nos enseñan que las claves importantes para que la familia funcione están de acuerdo al orden y al diseño de Dios. Ahí está la clave. Si nosotros nos conducimos poniendo en práctica lo que dice Dios en su palabra acerca de cómo funciona la familia, pues va a haber bendición en nuestra casa y no maldición. Pero tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a ser un ejemplo para que nuestros hijos puedan ser una bendición a esta sociedad. Pero es importante saber, mis hermanos, que las bendiciones no se compran ni se venden. Las bendiciones son de Dios, de Él provienen, y Dios no vende lo que le pertenece. Dios más bien lo da de gracia y lo da por misericordia. Por ejemplo, la salvación es de Dios, y Dios nos dio la salvación por gracia y nos la dio por fe a quien se arrepiente de sus pecados. La justificación es de Dios, y Dios la da a quien quien tiene fe. Y porque la Biblia dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La sabiduría es de Dios también, y Dios la da a quien la pide, y dice la Biblia que Él la da abundantemente. Las enseñanzas son de Dios y Él las da a quien las busca. Pero tenemos que buscar las enseñanzas del Señor. Ahora, para tener la bendición de Dios y compartirla con nuestros hijos, se requiere hacer ajustes en nuestra vida, principalmente obedecer los planes y los propósitos de Dios. Por eso podemos darle otra respuesta a la pregunta, ¿qué significa ser cabeza de mi hogar? La respuesta sería ser obedientes a Dios y a su palabra. Hay una historia de un hombre que dice la Biblia que Dios le concedió vivir 950 años. Voy a dar algunas pistas a ver si usted puede identificar a este personaje en la Biblia. Número uno, entonces, Dios le concedió a este personaje en la Biblia vivir 950 años. Y esos años los vivió. Todos esos 950 años los vivió, y él se propuso agradar a Dios en todo y hacer la voluntad de Dios en todo. De ahí es que su nombre significa de larga vida, significa consuelo, o el que es consolado por Dios, significa descanso. Su nombre también significa paz. Fue un hombre que en tiempos de una severa crisis moral, debido a tanta maldad en la tierra, este hombre sacó adelante a la familia. La decisión de obedecer a Dios al pie de la letra, las instrucciones de Dios, lo llevaron a ser la única familia sobreviviente ante una devastación que vino a la tierra durante 40 días y 40 noches. Dice la Biblia que este personaje fue un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios, no por quién era, sino por a quién amaba. Por eso tuvo la gracia de Dios. ¿Usted ya detectó al personaje?
¿Cómo se llama? Noé, muy bien. Noé, yo puedo ver por sus características que Noé fue un ejemplo a seguir, un hombre que su ejemplo vino a ser bendición y no maldición para su familia. Voy a mencionar a continuación algo de lo que pude rescatar de la vida de Noé. Por ejemplo, fue un padre que fue bendición y no maldición porque él mantuvo y desarrolló convicciones firmes acerca de Dios y acerca del cumplimiento de la voluntad de Dios. Noé ya era un hombre de 60 años cuando Dios le presenta la prueba de su lealtad y de su obediencia. Quiero decirle que va a llegar un momento, a todos nos va a llegar un momento donde Dios nos va a presentar la oportunidad o la prueba de que mostremos nuestra lealtad a Dios y nuestra obediencia a Dios. A ver qué tan leales y obedientes somos a Dios, porque así es Dios. Dios siempre nos prueba. Así mismo le presentó a Abraham la prueba de su lealtad y de su obediencia cuando le pidió que sacrificara a Isaac. Pregunta, ¿lo hizo Isaac sí o no? ¿Fue bendecido Isaac sí o no? Sí. Fue llamado también no solamente el padre de la fe, sino el amigo de Dios. ¿Por qué? ¿Porque era el preferido de Dios? No, porque estuvo dispuesto cuando se le presentó la prueba de la lealtad y de la obediencia a Dios. Estuvo dispuesto a ser leal a Dios y estuvo dispuesto a ser obediente a Dios. Y esa es la responsabilidad que estos hombres, estos personajes en la Biblia nos dejan como ejemplo para que cuando se nos presenta también a usted y a mí la prueba de la lealtad y la obediencia a Dios, podamos ser aprobados también. Sí. Las personas de la época de Noé, dice la Biblia, que eran extremadamente malvadas de dentro hacia afuera. Sin embargo, dice la Biblia que Noé se propuso ir contra la corriente de ese mundo. ¿Cuál era la corriente de ese mundo? Los versículos 5, 11 y 12 del capítulo 6 de Génesis nos dan la respuesta. Yo voy a tratar de entrelazar estos 3 versículos para que podamos darnos una idea de cómo era la corriente del mundo en el tiempo de Noé. Dice Génesis capítulo 6 versículo 5 que vio Jehová que la maldad de los hombres, escuche, era mucha en la tierra. No dice que la maldad de los hombres estaba en la tierra, sino que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo está la sociedad de nuestros días? Igual. Por lo tanto, entonces, como los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal, dice el versículo 11 que entonces la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Por lo tanto, toda carne, toda persona, todo habitante del tiempo de Noé había corrompido sus caminos. Esta es la clase de sociedad en la que estaba inmerso Noé, nuestro personaje. Sin duda era un ambiente difícil para poder ejercer y vivir y desarrollar una conducta pegada a la voluntad de Dios, a un Dios que es santo, que es perfecto y que es recto. Sin embargo, ahí se mantuvo, en medio de esa sociedad se mantuvo Noé. ¿Cómo está nuestra sociedad en el día de hoy? ¿Igual o peor? La pregunta es si nosotros nos vamos a mantener en medio de esa sociedad, nos vamos a mantener fieles y leales a Dios, ejerciendo nuestro liderazgo responsablemente como cabeza del hogar. En el capítulo 6, versículo 9, dice que Noé era un hombre justo en medio de tanta injusticia a su alrededor. ¿Sabe cómo se logra eso? Solamente teniendo y manteniendo convicciones firmes en Dios y en su palabra. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta que volvemos a hacer, ¿qué significa ser cabeza de mi hogar? Significa tener y mantener convicciones firmes en Dios y en su palabra. Yo pregunto, ¿se puede vivir, escuche bien la pregunta, mi hermano, ¿se puede vivir en este tiempo siendo un padre que sea ejemplo de bendición y no de maldición, sí o no? ¿Cómo?
apegados a la palabra, desarrollando convicciones firmes en la palabra. Yo lo he dicho siempre, la vida cristiana consiste en convicciones, no en prohibiciones. La Biblia nos enseña a desarrollar convicciones. Por ejemplo, los varones casados, una convicción que debemos de desarrollar es marido de una sola mujer. Esta es una convicción, pero es una convicción que no todos tienen. Hay gente que hay varones que quieren tener 2 o 3 mujeres. Yo no sé cómo le hacen, con una por lo menos a mí me basta. No sé cómo le hacen. Pero esta es una convicción que los cristianos, los padres de familia debemos de desarrollar. Marido de una sola mujer, porque es una instrucción, es un principio que está en la Biblia. Entonces, sí se puede vivir en medio de esta sociedad en la que nos tocó vivir, siendo un padre de bendición. ¿Cómo? Teniendo convicciones firmes en Dios y en su palabra. Salomón escribió en Proverbios 4:13, él escribió: retén el consejo y no lo dejes. Guárdalo porque eso es tu vida. Donde la palabra retener significa abrazar, apretar bien, mantener firme. ¿Qué dice Salomón? Dice: retén, abraza, mantén firme el consejo de Dios. No lo dejes, guárdalo, protégelo, obedécelo, porque eso es tu vida. Y escuche esto, mis hermanos: obedecer el consejo de Dios produce vida. Agradar a Dios produce vida. Adorar a Dios produce vida. Servir a Dios produce vida. Ser cabeza del hogar produce vida. Ejercer nuestras responsabilidades como cabeza del hogar producen vida. Porque eso es la vida. Por eso tenemos que retener el consejo de Dios y no soltarlo, mis hermanos, porque es lo que da vida. Amén. Noé se enfrentó a una generación de personas malvadas, pero él se mantuvo reteniendo el consejo de Dios, y eso le dio vida y fuerza espiritual, que es la vida y la fuerza espiritual que nosotros como padres cristianos necesitamos en medio de una sociedad maligna y perversa, como lo mencionó Pablo. La maldad de los seres humanos siempre ha existido, solamente que ahora se han inventado nuevas formas de expresar la maldad. Noé expresó sus convicciones atendiendo las instrucciones de Dios, y esto lo llevó a ser una bendición y a lograr la salvación para toda su casa. Si Noé hubiera rehusado obedecer a Dios, haberse dejado por la corriente del mundo en el que le tocó vivir, hubiera muerto juntamente con toda la humanidad que murió en un diluvio. Por lo tanto, entonces, respondiendo a la pregunta, ¿quieres ser un padre de ejemplo que sea bendición y no maldición? Número 1, desarrollemos convicciones en Dios y en su palabra, y rehusemos a toda costa ir en el sentido de la corriente de este mundo, porque entonces si rehusamos y resistimos toda tentación que este mundo nos está ofreciendo a todos, si resistimos cualquier tentación que nos presenta el enemigo, y también vamos en contra de la corriente de este mundo, pues esto nos llevará a lo que llevó a Noé, a tener gracia o favor de Dios ante los ojos de Dios. Dice la Biblia que se arrepintió. Vamos al versículo 8, vamos a leer desde el versículo 6, Génesis capítulo 6, versículo 6. Dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y le dijo Jehová: raeré, borraré, exterminaré de sobre la faz de la tierra todo hombre que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero escuche lo que dice el versículo 8. Pero Noé, ¿qué dice? Halló gracia. ¿Qué significa la gracia? El favor, el agrado o la complacencia de Dios. Noé encontró la complacencia de Dios por su obediencia, por su lealtad a Dios. Dios se sintió complacido con Noé y encontró el favor ante los ojos de Jehová. Esto quiere decir que mientras Dios ve que en toda la tierra hay maldad y corrupción, violencia, hubo un hombre en la tierra en el tiempo de Noé
que creyó en Dios como el creador de todas las cosas. Noé creyó en Dios como el Dios soberano. Noé creyó en Dios como el único con toda la autoridad para proveer salvación para todo pecador. Debido a su fidelidad y a su obediencia fue que entonces Noé encontró el favor, el agrado y la complacencia de Dios, confirmando así que los buenos siempre hallarán la gracia de Dios, pero los malos siempre encontrarán el juicio de Dios por su maldad. Esa es una gran realidad. La pregunta es: ¿dónde queremos estar? ¿De qué lado queremos estar? ¿Favorecidos con la gracia de Dios o siendo merecedores de la ira de Dios? Dios había determinado pues abrir los cielos y derramar su juicio a través de un diluvio. Pero antes de que esto sucediera, dice la Biblia en Génesis 6:18, que Dios hizo un pacto con Noé, un pacto. Y dice ahí la escritura en Génesis 6:18: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, primera generación, tus hijos, segunda generación, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Mire cómo ya desde entonces ya se ve la responsabilidad que tenemos hacia las generaciones que vienen tras de nosotros, ¿sí? Dice entonces: estableceré mi pacto contigo. Pregunta: ¿Dios hizo un pacto con Noé porque era su hijo favorito y rechazó a la humanidad? No, la respuesta obvia es no. Hizo pacto con Noé por su obediencia, porque Dios hace pactos con quien le obedece. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dios siempre hará pactos con quienes le obedecen. Dios hizo un pacto con Abraham, Dios hizo un pacto con Moisés, Dios hizo un pacto con David. Dios a nosotros ya en el Nuevo Testamento nos ha hecho ministros de un nuevo pacto. Por lo tanto, Dios hace pactos con quien le obedece, y Dios le dio la oportunidad a aquella generación por 120 años para que se arrepintieran, pero ellos por su corrupción y los designios de maldad de su corazón lo rechazaron. Dice la Biblia en Génesis 6:11: se corrompió la tierra delante de Dios y la tierra estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con toda la tierra. Esto significa que el ejemplo de un padre que es bendición y no maldición es aquel que tiene también una visión espiritual que proviene de Dios. En otras palabras, Noé era un hombre apegado a la voluntad de Dios, de tal forma que cuando le fue revelada la destrucción de la tierra, también le fue revelada una visión de Dios para la salvación de su familia. ¿Cuántos saben que vendrá un juicio final? ¿Cuántos saben que todo será destruido? Y entonces la responsabilidad que tenemos es de tener una visión de Dios para la salvación de nuestra familia. Todo padre que busque ser ejemplo de bendición para sus hijos deberá buscar la visión que buscó David, la salvación para su familia, y llevar a nuestra familia justamente al arca de la salvación de su alma. Esa es nuestra responsabilidad. Sin embargo, yo me encuentro ante la realidad de muchos padres cristianos que hacen el día de hoy todo esfuerzo necesario y desgastan su vida y le dicen a sus hijos: usted tiene que ser el mejor médico, usted tiene que ser el mejor abogado, usted tiene que tener el mejor oficio para que gane mucho dinero y sea alguien en la vida. Y no me malinterpreten, no estoy tratando de ir en contra de que nuestros hijos estudien. Tienen que estudiar nuestros hijos, se deben preparar, que sean los mejores y ganen dinero. Lo que estoy diciendo es que si nuestros hijos hacen de este mundo presente el objeto y la razón principal de su esfuerzo y su empeño, y logran tener una carrera que les dé riquezas,
que les dé honores y que ganen todo el mundo, la pregunta sería: ¿de qué les sirve si al final perderán no solamente lo que ganaron, sino hasta su alma? ¿Qué no sería mejor que fuera un buen médico, un buen abogado, un buen ingeniero, uno que tiene un buen oficio cristiano, un buen médico cristiano o un buen abogado cristiano? ¿No sería mejor eso? Bueno, esa es nuestra responsabilidad, que se preparen nuestros hijos, pero que sean buenos cristianos. El tiempo de hoy, mis hermanos, no es tan diferente al tiempo en el que vivió Noé. La mayoría de las personas del tiempo de Noé, como en el tiempo de hoy, que incluye a nuestros hijos, muchos de ellos no quieren arreglar su situación de pecado delante de Dios. Y no quieren conocer el mundo, quieren vivir en el mundo. Dice la Biblia que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que los designios, o sea, las tendencias del corazón de ellos, las inclinaciones de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente maldad. ¿Se puede usted imaginar a una persona que se levanta por la mañana y empieza a pensar maldad en su corazón y camina durante todo el día teniendo maldad en su corazón? Así estaba la gente de aquel tiempo, así está la gente en el día de hoy. Por eso, como padres cristianos, tenemos la responsabilidad, mis hermanos, y el reto de ser bendición para nuestros hijos, para que en ese sentido entonces ellos permanezcan siendo obedientes a la voz de Dios. Ahora, Noé hace algo que estaba fuera de lo normal en su tiempo, porque lo normal en el tiempo de Noé, pues era ser violentos, era ser corruptos. Lo normal en el tiempo de Noé era ser entregados a la sexualidad, a la maldad. Dice la Biblia que comían y bebían, se casaban unos a otros una y otra vez, y todo lo demás, así vivía la gente. Pero Noé fue obediente a la voz de Dios. ¿Cuántos saben que la obediencia es la clave para obtener las bendiciones de Dios? De hecho, el cumplimiento de las promesas de Dios están sujetas justamente a la obediencia a Dios. ¿Cuántos saben que la desobediencia trae como consecuencia maldición? Sí, usted puede leer Deuteronomio 28, y en los primeros 14 versículos, del 1 al 14, usted se encuentra las bendiciones que van a venir sobre usted y le van a alcanzar por causa de la obediencia. Pero luego, a partir del versículo 15, empiezan las maldiciones que vienen y alcanzan por causa de la desobediencia. Por lo tanto, entonces es una bendición ser obedientes a Dios. Noé fue un hombre obediente a Dios. Dice la Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 14, cuando Dios le da el diseño del arca, le dice así. Vamos a Génesis 6, 14. Hazte un arca de madera de gofer, donde harás aposentos en el arca. La calafatearás o la recubrirás con brea por dentro y por fuera. Yo quiero que ponga atención. Dios le está dando instrucciones a Noé. ¿Sí? Versículo 15. Y de esta manera la harás. En otras palabras, no la vas a hacer a tu manera, la vas a hacer a mi manera, porque la obediencia trae bendición. Dice, de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, que equivale a más o menos 135 metros de largo, de 50 codos de anchura, que equivale más o menos a 22 metros de ancho, y 30 codos de altura, que equivale más o menos a 13 metros. Versículo 16, una ventana harás. ¿Cuántas ventanas? Una. ¿Cuántas ventanas hubo en el arca? Una sola ventana. En otras palabras, Noé hizo conforme a lo que Dios le dijo que hiciera. Si le dijo que era una ventana, hizo una ventana. Dice ahí, una ventana harás en el arca y la acabarás a un codo de elevación, ni más abajo ni más arriba, a un codo de elevación por la parte de arriba.
Noé puso la ventana donde Dios le dijo que la pusiera, ni más arriba ni más abajo. Y luego sigue diciendo el versículo: y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Versículo 20: de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirán de sustento para ti y para ellos. Versículo 22, atención aquí. Mire lo que dice el versículo 22. Y Noé le sugirió a Dios. ¿Cómo dice? Y lo hizo Noé así, conforme a todo lo que Dios le mandó. Por eso no es ninguna casualidad que Noé encontró la gracia de Dios. Por eso no es ninguna casualidad, no era el favorito de Dios que Noé encontró en esa arca la salvación para él y para toda su familia. Voy a tratar de concluir con otra de las características que yo vi ahí en la vida de Noé. El ejemplo de Noé fue de que fue un padre que supo ser cabeza de su hogar. Y debido a eso, supo establecer la autoridad sobre su familia, y esa autoridad la ejerció en amor, y debido a eso fue que también todos sus hijos le ayudaron a construir el arca. Si a nuestros hijos, escuchen esta pregunta, mis hermanos, si a nuestros hijos les hicieran la siguiente pregunta, ¿qué crees tú que ellos contestarían? La pregunta es la siguiente: ¿quién lleva las riendas de la autoridad en tu casa? ¿Qué crees que responderían tus hijos? Eso lo dejo para cada quien que medite. La historia de Noé, pues, nos ilustra el ejemplo de un padre que fue bendición y no maldición, debido a que tuvo siempre en primer lugar a Dios, y Dios lo libró de la muerte. Déjeme decirle que solamente Jesús puede ser el arca sobre el cual es sumamente seguro depositar nuestra vida. Como padres debemos de ser ejemplos y subirnos al arca, pues Jesús regresará y volverá a destruir todo, y a menos que nuestros hijos o los que ya tenemos nietos estén en él, serán salvados como lo fue Noé y su familia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La pregunta entonces, y con esta pregunta voy a terminar y oramos: ¿dónde es donde se encuentra usted el día de hoy? ¿Dónde estás tú, varón? ¿Dónde está tu familia? ¿Están tú y tu familia dentro del arca o están fuera del arca? Porque ya lo dije, vendrá Jesús por segunda vez, destruirá todo, vendrá un juicio final, y solamente los que estemos o estén arriba del arca encontrarán la salvación del Señor. ¿Qué significa ser cabeza de nuestro hogar? Hacer que nuestros hijos, a través de los principios de la Biblia y llevarlos a su experiencia del nuevo nacimiento, encuentren el arca de salvación, y para que puedan entonces ellos llegar a la meta final, que la meta final es pasar toda una eternidad con Cristo. Esa es nuestra meta. ¿Qué significa ser familia, ser cabeza de nuestro hogar? Significa ser ejemplo, ser una influencia. Significa darles crianza a nuestros hijos. Significa ser obedientes, tener convicciones claras y firmes en la palabra del Señor. Amén. Ese es el mensaje en esta primera parte que me tocó compartir. Y vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos ayude, que nos dé de su gracia, nos dé de su sabiduría, para que podamos llegar al final del camino y terminar la carrera como lo hizo San Pablo. Le invito a que se ponga de pie un momento. Levante sus manos un momento al Señor. Cierre sus ojos y en sus propias palabras, después de lo que hemos escuchado, yo quisiera que usted hiciera un compromiso con el Señor
y pudiera decirle: Señor, sin lugar a dudas tú nos has hablado esta mañana, y no solamente nos has hablado, nos has desafiado. Queremos tomar el ejemplo de Noé, entre muchos otros personajes que determinaron en su corazón desarrollar convicciones firmes, caminar en obediencia a ti, caminar en el orden que tú estableciste para ellos, el que tú estableces en tu palabra, para que en ese sentido entonces nosotros podamos ser cabeza de nuestro hogar, haciendo tu voluntad, agradándote en todo, Señor. Pero solos no podemos, Señor. Solos no podemos, Señor. Necesitamos tu gracia, necesitamos tu sabiduría. Señor, que este mensaje no sea un mensaje más, que sea un mensaje que podamos llevar al terreno de los hechos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser sabios. Ayúdanos a ser siervos tuyos, que podamos agradarte en todo, Señor. Que nuestra familia encuentre la salvación que encontró la familia de Noé, Señor. Que se suban al arca de la salvación. Ayúdanos, Señor. Queremos ser barro en tus manos, Señor. Porque si somos barros que no estamos en tus manos, entonces estaremos en problemas. Pero si somos barro en tus manos, entonces hay seguridad, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu gracia y tu misericordia estén con nosotros, Señor, cada día. Y que podamos seguir adelante hasta terminar la carrera, Señor, y terminarla con gozo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.